Noticias de última hora. El ejército ruso está preparando una ofensiva contra el llamado cinturón de fortalezas en la región de Donetsk. Esto incluye Konstantinovka, Drushkovka, Slaviansk y Kramatorsk. Además, planean hacerlo repitiendo la táctica de bloqueo aéreo del campo de batalla, que lamentablemente ya funcionó antes de la toma de Pokrovsk y Guliáipole en 2025. A esta conclusión llegó hoy el Instituto para el Estudio de la Guerra. Paralelamente, los generales del Estado Mayor de la Federación Rusa llevan 3 meses consecutivos batiendo récords en la cantidad de ataques de asalto, intentando cumplir las promesas hechas a Vladimir Putin, en particular ocupar todo el Donbass antes de que termine el año. Y en respuesta, Ucrania sigue destruyendo sistemáticamente la logística rusa. En los últimos 2 días, depósitos de Wildberries en varias regiones, bases petroleras y, por primera vez, un centro de distribución de una gran cadena de supermercados fueron atacados. Y aquí vale la pena analizar todo en detalle, porque los rusos ya empezaron a manipular este tema. Analicemos, como se dice, ambos frentes, el militar y el logístico. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir juntos todos estos temas. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces, empecemos con la noticia principal, con lo que Rusia está preparando en el Donbass. Según el Instituto de Estudios de la Guerra de Washington, los ocupantes rusos están repitiendo ciertos aspectos de su campaña de bloqueo aéreo en el campo de batalla, que se llevó a cabo en el verano y otoño de 2025 y que creó las condiciones para la ofensiva a finales de 2025 en la zona de Pokrovsk y Guliáipole. En 2026, el ejército de la Federación Rusa lleva a cabo una campaña similar, esta vez dirigida a Slaviansk y Kramatorsk. La situación concreta es la siguiente. El ejército ruso ataca cada vez más a las locomotoras ucranianas, que son de importancia crítica para la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En julio de 2026, el mando militar de la Federación Rusa equipó a sus unidades con 1000 drones tipo Molnia y dio la orden de intensificar los ataques contra la logística ucraniana en Kramatorsk y las zonas aledañas. Paralelamente, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, el enemigo atacó los cruces que conectan 2 ciudades clave de la aglomeración que son Sloviansk y Kramatorsk. Un video geolocalizado, publicado el 2 de agosto, muestra las consecuencias del ataque del sistema ruso de lanzacohetes múltiples, que dañó gravemente el puente Cherevkovsky en la parte este de Sloviansk. Y bueno, el sentido de esta táctica de los rusos en principio es comprensible. La destrucción de estos nodos logísticos está destinada a dificultar al máximo la reagrupación y el suministro de municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de una posible intensificación de las operaciones terrestres. O sea, Rusia intenta primero cortar el suministro y luego lanzar la infantería hacia adelante, como ocurrió antes de Pokrovsk. Y en esto hay que prestar atención para no repetir la situación de finales del año pasado. Al mismo tiempo, el ritmo de avance de los rusos sigue siendo extremadamente lento. Según los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, en julio de 2026, las tropas rusas avanzaron apenas casi 38 kilómetros cuadrados, lo que en promedio equivale a poco más de 1 kilómetro cuadrado por día en toda la línea del frente. Y aquí es donde está lo más revelador. A pesar de este ritmo tan insignificante, la cantidad de acciones de asalto del ejército ruso en Ucrania en julio estableció un récord por tercer mes consecutivo. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que
comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información, y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Esto se desprende de los cálculos del proyecto ucraniano Deep State. Según Deep State, en julio los generales rusos enviaron al ejército de la Federación Rusa a asaltar posiciones ucranianas 8,000 veces. ¿Por qué sucede esto? ¿Tanta prisa? ¿Por qué tanta masividad? El asunto es que los generales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa le prometieron al idiota calvo, Vladimir Putin, que para finales de este año podrán capturar completamente la región de Donetsk, donde todavía quedan alrededor de 17% de territorio fuera del control de los rusos mugrosos, incluyendo una franja de 50 kilómetros de ciudades fortaleza, en particular Konstantinovka, Droskovka, Slaviansk y Kramatorsk. Además, según datos de Bloomberg, Putin ahora no está de acuerdo con limitarse solo a la región de Donetsk. Él considera que, supuestamente, Estados Unidos violó los acuerdos de Anchorage y quiere el control total también sobre las regiones de Zaporizhia y Gerson, anexadas en 2022. Al mismo tiempo, parte de los militares rusos considera que los plazos que le dieron a Putin no son realistas y creen que la guerra por el Donbass, como ellos la llaman, se prolongará incluso por 2 semanas. Subtítulos creados por Dima Torsok. Posteriormente se afirmó que Rusia, mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan destruyendo la logística rusa dentro de la propia Rusia. Empecemos con el episodio que tuvo las consecuencias más graves para los rusos. La mañana del 4 de agosto, drones ucranianos atacaron la ciudad de Chejov en la región de Moscú. Ahí se incendiaron más almacenes. Al mismo tiempo, fue atacado el mayor complejo logístico de Wildberries en la región de Leningrado, en el poblado de Krasny Bor, con una superficie de 154,000 kilómetros cuadrados. Por cierto, este es el último y el más grande almacén que le queda a este marketplace en esta región. Les recuerdo el contexto. El 24 de julio, drones ucranianos ya habían atacado otros 2 centros de clasificación de Wildberries en esta misma región de Leningrado. Los centros de Utkina Zavod, con una superficie de 18,000 metros cuadrados, y Shushari, con una superficie de 106,000 metros cuadrados. La campaña de ataques específicamente contra la infraestructura logística de Wildberries comenzó el 18 de julio. Y hasta el día de hoy, la superficie total de los almacenes atacados de esta empresa ha alcanzado 1,5 millones de metros cuadrados. Bueno, por cierto, ahora ya se puede decir oficialmente, el almacén de Wildberries atacado el 2 de agosto en la región de Samara es uno de los 5 centros logísticos más grandes de la empresa en Rusia. Se quemó por completo, con toda la mercancía. Esto finalmente fue registrado por las autoridades rusas. Además, los drones atacaron la refinería de petróleo de Syzran y otro almacén de Wildberries cerca de Tver. Pero algo sucedió por primera vez esta noche. Por primera vez desde el inicio de esta campaña de ataques, los drones ucranianos no atacaron almacenes de Wildberries ni refinerías de petróleo, sino un centro de distribución de una cadena de supermercados. Se trata de Lenta, una de las cadenas más grandes del país, que cuenta con más de 7,000 tiendas y está bajo el control de Sever Group, del multimillonario Alexei Mordashov. Y aquí es importante establecer de inmediato un contexto honesto antes de sacar cualquier conclusión. Los rusos ya están gritando a todo pulmón que los ucranianos atacaron un almacén de alimentos. ¿Cómo es posible? Eso es terrorismo y demás. Vamos a dejarlo claro. Este no es ni de lejos el primer ataque contra alimentos. La logística en esta guerra, pero ahora los papeles se han invertido. Les recuerdo literalmente el último episodio.
El 3 de agosto por la tarde, literalmente en vísperas de este ataque ucraniano, las tropas rusas atacaron almacenes de alimentos en Dnipro, literalmente menos de un día antes de esto. Fue destruido un almacén de helados. Sus productos se distribuían por toda Ucrania. Antes de esto, los rusos mugrosos atacaron granjas avícolas, atacaron almacenes de alimentos y así sucesivamente. Es decir, fue precisamente el lado salvaje ruso el que atacó primero la logística civil de alimentos. Y este almacén de Lenta fue la respuesta ucraniana a este y muchos otros ataques similares contra la infraestructura civil de Ucrania. ¡Eso es todo! La guerra se ha vuelto completamente simétrica y los rusos tendrán que experimentar en carne propia todos los horrores de la guerra que Rusia trajo a Ucrania. Ahora pasemos a las consecuencias de toda esta campaña para la economía rusa, porque ya son sistémicas. Empecemos con el combustible. En Rusia, en medio de la crisis de combustible, cientos de estaciones de servicio han comenzado a cerrar. Oficialmente, 322 estaciones de servicio han detenido sus operaciones. Eso es 70 más que en el mismo periodo del año pasado. El asunto es que en Rusia simplemente no hay suficiente gasolina para todas las estaciones de servicio. Por eso decidieron simplemente cerrar las estaciones. No intentan producir más gasolina. No pueden hacerlo físicamente. Las refinerías de petróleo están destruidas. Simplemente empezaron a cerrar las estaciones de servicio. Los ataques ucranianos de largo alcance en lo que va del año dejaron fuera de servicio 26 refinerías de petróleo y el propio procesamiento de petróleo en Rusia cayó a los niveles del año 2002. Y quiero compartirles otra noticia, pero esta vez sobre Kazajistán, que no deja de sorprendernos de manera desagradable. Según el ministro de Comercio de Kazajistán, Arman Shakaliev, pronto se pondrán en funcionamiento en Kazajistán 260.000 metros cuadrados de almacenes de Wildberries. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ya declararon que no, para nada, que esto no tiene nada que ver con los ataques de Ucrania. Dicen que no son y Wildberries ya hay registrados cientos de miles de proveedores kazajos. Por eso la logística y los almacenes simplemente se trasladarán de Rusia a Kazajistán. Al mismo tiempo, Wildberries hasta el día de hoy ya alquila 46.000 metros cuadrados de almacenes en la República de Kazajistán y está listo para ocupar todo el espacio disponible en el país. Bueno, los kazajos tengan cuidado al dejar entrar en su casa a los rusos salvajes y sucios. También vale la pena analizar por separado los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Mar Negro. Los ataques de drones ucranianos ya han dificultado el suministro de importaciones de China a Rusia a través del Mar Negro. Resulta que ahora es extremadamente difícil enviar mercancías desde Novorossiysk. Los agentes de carga directamente aconsejan no usar esta ruta. Debido a los ataques de drones y embarcaciones no tripuladas, dicen que la situación es impredecible. Solo les recuerdo que en la noche del 1 de agosto, debido a un ataque de drones marítimos a 130 millas de Novorossiysk, se hundió el barco Yanina de la compañía Fesco. Según la evaluación de la Unión Rusa de Exportadores y Productores de Grano, debido a los ataques en la región del Mar de Azov y el Mar Negro, atención, Rusia en esta temporada podría dejar de exportar entre 30 y 35 millones de toneladas de trigo. A pesar de que los analistas pronosticaban una exportación total de 40 a 45 millones de toneladas, es decir, ahora no pueden sacar la mayor parte de ahí. Bueno, se alegraron demasiado pronto cuando los rusos se burlaban de los puertos de Odessa. Bueno, hagamos un resumen de este episodio. En tierra, como se dice, Rusia está preparando ofensivas costosas en términos de personal contra el cinturón de fortificaciones ucranianas de Donetsk, repitiendo ya, lamentablemente, la táctica comprobada de bloqueo aéreo de la logística antes del asalto. Pero está pagando por esto con asaltos con tropas usadas como carne de cañón, batiendo récords por tercer mes consecutivo, mientras que el avance es mínimo. Y en la retaguardia profunda de la Federación Rusa, mientras tanto, se están estrellando aviones. En la profunda Federación, mientras tanto, no en Azov. Crisis de combustible con cientos de gasolineras cerradas, colapso en el procesamiento de petróleo, pérdida de la logística alimentaria y marítima y el traslado forzado de almacenes ya al vecino Kazajistán. ¿Qué sigue?
Si el Instituto para el Estudio de la Guerra tiene razón sobre la repetición del escenario de Pokrovsk, la ofensiva sobre Slaviansk y Kramatorsk podría intensificarse en las próximas semanas. Pero los ataques ucranianos a la logística al mismo tiempo dificultan el suministro ruso para esta misma ofensiva. Como los ataques a la logística, los ataques a los puentes de los que habla el Instituto para el Estudio de la Guerra también son parte del mismo sistema de transporte que están atacando los drones ucranianos. El segundo escenario: la presión económica aumenta más rápido que los éxitos militares de Rusia, lo que podría obligar al Kremlin a adoptar una posición más flexible en las negociaciones. Aunque por ahora, según los mismos datos de Bloomberg, Vladimir Putin, por el contrario, está endureciendo sus exigencias. Así que la guerra, en esencia, se ha convertido en una clara carrera contra el tiempo. ¿Quién agotará primero al adversario? Y hasta ahora, Ucrania está manejando esto con bastante éxito. Aquí lo dejo con puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones. Escriban en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos